bienvenidos, buenas tardes. Antes de dar comienzo a estas sextas jornadas de novela histórica de Pozuelo de Alarcón, les ruego que guardemos un minuto de silencio por los dos guardias civiles vilmente asesinados en Barbate. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Bueno, pues... ¡Viva, viva! Bueno, pues emocionada por un año más su presencia llenando este Teatro Mira de Pozuelo, emocionada por el interés que suscita aquí, en mi pueblo, la historia de España y la novela histórica. Quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a su alcaldesa, Paloma Tejero, a la concejal de Cultura, los nervios, Macarena, Lora, a Abelina Tojo, por supuesto, el alma del Centro Cultural Mira y de estas jornadas, y a todos ustedes por dar sentido a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo y, como les digo, por compartir con nosotros la pasión por la historia de España. Hoy, además, vamos a entregar el premio. Otros años lo hemos hecho el último día de las jornadas y este año lo hacemos en este primer día. Chani, no sé si quieres tú saludar también o llamamos ya a la alcaldesa para hacer la entrega del premio. Solo un saludo en nombre de Escritores con la Historia, que desde hace 6 años organizamos con el Ayuntamiento estas jornadas, que se han convertido en un referente en la novela histórica y que nos dan un aliento enorme, porque esta asociación está hecha para, desde el rigor, el conocimiento y la literatura, salvar, poner en valor y defender la historia de España, simplemente. Pues, alcaldesa Paloma Tejero, gracias. Voy a proceder a la lectura del acta del fallo de este quinto premio de novela histórica, Escritores con la Historia, de Pozuelo de Alarcón. El jurado, tras haber leído las 8 novelas presentadas este año y destacando el gran nivel encontrado en todas ellas, ha decidido por unanimidad otorgar dicho premio en su 5ª edición a Carmen Sánchez Risco por su novela La primera mestiza, editada por HarperCollins Ibérica, por los siguientes motivos. La primera mestiza recrea de una novedosa, bien trabajada y documentada manera al personaje de Francisca Pizarro Yupanqui, hija del gran conquistador extremeño Francisco Pizarro y sobrina del emperador Atahualpa, al tiempo que ahonda en un momento histórico de gran interés, a la vez que desconocido en muchos tramos y desde una perspectiva diferente, la del mestizaje, elemento consustancial y diferenciador del Imperio hispano. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:30 horas, redactándose la presente acta de la que doy fe como secretario del jurado. Pozuelo de Alarcón, 18 de enero de 2024, decirles que el jurado estaba compuesto por María Macarena Lora López, Isabel San Sebastián Cabasés, Antonio Pérez Gómez, yo con el nombre de DNI que es falso, Juan Eslava Galán y Almudena de Arteaga del Alcázar, firmando como secretaria Abelina Tojo Fernández. Así que Carmen Sánchez Risco, quinto premio de novela histórica Ciudad de Pozuelo, Escritores con la Historia, por La primera mestiza. Hace entrega del premio, del galardón, la alcaldesa de Pozuelo.
Buenas tardes a todos. Este es un momento muy importante, emotivo y bueno, estoy muy nerviosa, se nota, ¿no? Muchísimas gracias, alcaldesa, muchísimas gracias, Ciudad de Pozuelo, muchísimas gracias, concejala, también a Belina. Muchas gracias a la Asociación Escritores con la Historia porque hace una función o lleva a cabo una misión que creo que en los tiempos que corren es tremendamente importante y que la Ciudad de Pozuelo apoye también esta singladura es fundamental. Hay que conocer la historia, tenemos un pasado maravilloso en este país y hay que conocerla. Y creo que la primera mestiza es la culminación de un proceso que yo llevo desarrollando desde hace mucho tiempo, que es divulgar la historia, porque es la manera de que llegue a todo el mundo y todo el mundo adquiera ese conocimiento. Y creo que no está reñido divulgar a través de la literatura, como es el caso, una novela, una película, un formato de televisión, una serie, y hacerlo desde el más absoluto rigor, que es lo que se está haciendo, ¿no? Desde aquí. Quiero agradecer especialmente, es mi primera novela, o sea, esto es muy emotivo, por eso para mí el personaje de Francisca me acompaña ya desde hace muchos años, son más de 10 años, estudiándola, investigándola y creyendo firmemente en el potencial dramático del personaje y también, sobre todo, en lo que supone su vida y el contexto en el que le toca vivir, que es un periodo histórico poco conocido, un poquillo manipulado y un poco tergiversado. Y es un periodo fundamental sobre el que tenemos que poner el foco porque es muy importante, porque ella es la primera mestiza de un mundo mestizo del que todos los que estamos aquí formamos parte. Dar las gracias a todas las personas, a mi editorial que confió en mí, soy una escritora novel, y presentaron también la novela. Dar las gracias a mi familia, a Álvaro y a todas las personas, María, Íñigo, que me han acompañado también en este viaje de alegrías que me está dando la primera mestiza. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Saludar en primer lugar a Íñigo Méndez de Vigo. Querido Íñigo, exministro de Educación, Cultura y Deporte, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Querida Isabel San Sebastián, vicepresidenta de la Asociación de Escritores con la Historia, pozuelera y además organizadora de estas jornadas de novela histórica que ya son un referente pues en Pozuelo, sin ninguna duda, pero también en la Comunidad de Madrid y yo estoy segura que ya están empezando a despuntar en el resto de España. Querida Isabel, prepárate. Querido Antonio Pérez Henares, presidente de la Asociación de Escritores con la Historia, Santiago Posteguillo, escritor y protagonista de la jornada inaugural de hoy, querida Carmen Sánchez Riesco, ganadora de esta 5ª edición del Premio de Novela Histórica, tercera teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo, Macarena Lora, querido portavoz y coordinador del Gobierno, Félix Salva, concejales y miembros de la corporación, vecinos de Pozuelo, queridos amigos todos. Me gustaría comenzar, tal y como hemos hecho al inicio de esta sesión, haciendo un sentido homenaje y un reconocimiento a David Pérez y a Miguel Ángel González, los guardias civiles asesinados en Barbate en un valeroso y heroico acto de servicio. Gracias, David y Miguel Ángel, y a todo el cuerpo de la Guardia Civil por una vida de servicio y entrega a toda España. Y, queridos amigos, arrancamos esta 6ª semana de la novela histórica para reivindicar la riqueza de nuestras raíces, conocer nuestro legado, nos prepara para el futuro y nos vacuna contra los prejuicios y la división. Este año el tema no puede ser más elocuente: grandes vuelcos de la historia, grandes o pequeños momentos en que alguien, grande o pequeño, dejó una huella que cambió el rumbo de quienes vendríamos detrás. Pensemos, por ejemplo, en los hombres que hace 5 siglos ensancharon la tierra. Ellos llevaron al continente americano lo mejor de la cultura occidental, herencia de Grecia y Roma, el arte, la imprenta, las ciudades, la innovación medieval, que fue la universidad, y, por supuesto, el mestizaje. Esa maravilla que hoy ha cristalizado también en nuestra región. Los acentos del español, del Ecuador,
del Perú, del Bolivia, de México o Venezuela, de tantos españoles de los dos hemisferios que han llegado buscando prosperidad y libertad a nuestra tierra, nos recuerdan cada día la riqueza inmensa de compartir hispanidad con casi 600 millones de personas. Porque en aquella vocación universal de abrirse al mundo y de superar límites está la esencia misma de nuestra sociedad. Y de todo eso, y de mucho más atrás en el tiempo, hasta 30.000 años antes, venimos a hablar estos días, o mejor en mi caso, a escuchar a los grandes estos días. Gracias al esfuerzo y al mimo con que ha trabajado la Asociación de Escritores con la Historia, bajo la batuta astur e implacable de nuestra querida Isabel San Sebastián, desfilarán por aquí auténticos primeros espadas de la novela histórica, grandes escritores que han buceado en capítulos pasados, imaginando personajes y tramas ambientadas en quiénes somos y de dónde venimos. Ellos nos acercarán, como Ferrer Dalmau e Isabel, por ejemplo, a la batalla que marcó nuestra historia, porque si nos paramos a pensarlo, todo empezó en Covadonga. Allí, hace 1300 años, arrancó una gesta titánica de resistencia y reconquista. 8 siglos de defensa de nuestra identidad cristiana y valores occidentales que culminaría en nuestro gran país, España. En Covadonga encontramos también los orígenes de la monarquía, que tanto ha contribuido en los últimos 40 años a la reconciliación, la igualdad y la prosperidad de todos los españoles. Santiago Posteguillo nos acercará a eso tan raro hoy como es un político de palabra, en la figura de Julio César. Javier Sierra a los prodigiosos y místicos de la Concordia como Dama Azul, y José Calvo Pollato al dominio español del Mediterráneo. Y este año, además, tenemos una novedad, la de replicar estas charlas para los chicos de la ESO y de bachillerato de nuestro municipio, por primera vez, en una tarea que creemos que es esencial en los tiempos que vivimos, que cada vez estos chicos están más alejados de la historia, pero sobre todo están más alejados de los libros. Y nuestro objetivo es que comprendan que sin Edad Media ni Renacimiento no hay comprensión de la civilización moderna. No hay universidad ni hay ayuntamiento, no hay reyes católicos ni siglo de oro y, por supuesto, no hay hermandad con Hispanoamérica. Y de ella, precisamente, vendrá a hablarnos Antonio Pérez Henares, Chani, como le gusta a él, de la Hispanoamérica del mestizaje. Y tras la estela de estos gigantes del género, escritores consagrados, vienen otros escritores menos conocidos por los que desde Pozuelo de Alarcón apostamos año tras año. Por eso hoy hemos galardonado con el Premio de Novela Histórica, en nuestra 5ª edición, a Carmen Sánchez Riesco por su novela La primera mestiza. Y como los premiados de anteriores ediciones, Carmen tiene ya su preciosa escultura realizada por Rosa Gallego del Peso, otro talento también de denominación de origen pozuelero. Nuestra Carmen tendrá aquí también su trampolín literario. En el caso de Carmen, su novela nos abre al mundo de una mujer fascinante, mestiza y noble, y con ella crea nuevos aficionados a este género que tanto exige, pero que sobre todo tanto nos da. Así que, Carmen, has de saber querida Carmen, has de saber que algún ganador de concursos pasados hoy ya son escritores consagrados y buenos amigos, como Alicia Ballina, que hace poco presentó en el Centro Cultural Mira su novela La criolla del Amazonas. El listón está muy alto, queridos amigos, y el jurado bien lo sabe. Así que, una vez más, enhorabuena, querida Carmen, por este premio. Y voy terminando, queridos amigos. Todos los españoles estamos un poco en deuda con los protagonistas de la historia, porque la batalla por la libertad sigue librándose a diario. Se libra en las devastadas calles de Oriente Próximo, donde algunos valientes resisten para defender su futuro y el de sus hijos, o más cerca aún, se libra en los campus universitarios de Cataluña, donde los demócratas defienden un modelo de convivencia y de concordia, negándose a agachar la cabeza mientras el nacionalismo atropella su derecho a estudiar en castellano y a discrepar del poder político.
Y también se libra esta batalla cada vez que defendemos el valor del conocimiento y del esfuerzo frente a quienes hurtan a nuestros jóvenes su historia y con ella su memoria y su identidad. Los mismos gobernantes, llamados a velar por la educación de todos, nos presentan planes de estudio que condenan a la juventud a la oscuridad y borran siglos de historia de los libros de texto. Así que, queridos amigos, uno termina pensando si lo que se prefiere son generaciones domesticadas ignorantes de la aportación cultural y espiritual de Occidente, de su enorme influencia en el humanismo, en la arquitectura, en la literatura, en la música o hasta en nuestras expresiones y tradiciones populares. Pero con certámenes como este, nosotros tenemos la firme intención de combatir todo esto. Y lo vamos a combatir contra la ignorancia y contra ello proponemos conocimiento frente a la oscuridad, la luz y frente al desánimo y la tristeza, siempre una sonrisa. Así que, queridos amigos, la madrileña es una sociedad fuerte y combativa que se siente orgullosa de sus raíces. Reivindiquemos, pues, los valores que sobreviven el paso de los siglos. Y por eso estas conferencias son una buena ocasión para volver a los valles cantábricos, donde un grupo de astures se convirtieron en foco de la resistencia cristiana y cuna de España, o a la prehistoria, o al antiguo Egipto, y, por qué no, a aquella España que fue eje del mundo. Y antes de terminar, me permito advertir, con Ortega y Gasset, contra el peligro de saber mucho de una cosa e ignorar la raíz de todas las demás. Así que aprendamos de los errores y aciertos de nuestros antepasados que nos inspiran hoy para trabajar por una sociedad más justa, más próspera y más libre. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, Pozuelo. Efectivamente, este año la temática general de la semana es grandes vuelcos en la historia. Algunos fueron para bien, otros para no tan bien. El cuáles y cuáles se lo dejo a su criterio. Ahora, en cualquier caso, voy a llamar a que suba a esta tribuna a la persona a la que ustedes básicamente han venido a escuchar, que es Santiago Posteguillo. Santiago, por favor, recibámosle con un gran aplauso. ¿Dejamos a Santiago en el centro? Sí. Esto lo pedía. Ahí le están poniendo. Está el micrófono. Bueno, mientras le ponen la diadema a micrófono. A ver, Santiago es impresentable. O sea, quiero decir que todos ustedes le conocen. Es de lejos, de largo, el autor de novela histórica más vendido en España, con más de 5 millones de libros vendidos, que se dice pronto, ya les digo yo que no es fácil alcanzar esas cifras. Es miembro de nuestra asociación desde su fundación prácticamente, lo cual para escritores con la historia constituye un orgullo y un lujo. Es una de las personas en el mundo que más sabe de Roma y del mundo romano, que ha tratado en sus trilogías de Escipión, de Trajano, en la biología de Julia o en la serie de Julio César, que amenaza con tener incontables volúmenes, eso ha dicho él. Es filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia, por la Universidad de Denison, en Granville, Ohio. Ha recibido multitud de premios literarios, entre ellos el de Mejor Novelista Histórico Is Libris en el año 2009 por La traición de Roma, el premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena en 2010, el de Literatura Histórica en 2013, el premio de las Letras Valencianas en 2010 y, por supuesto, el premio Planeta en 2018 por Yo, Julia. Ejerció durante mucho tiempo la enseñanza, ahora ya no puede, tiene demasiados compromisos y ha hecho un hueco en su apretadísima agenda para venir a Pozuelo porque, como me estaba diciendo hace un momento, cree en la historia de España, cree en la necesidad de divulgar esa historia y en la oportunidad de hacerlo en este lugar fantástico que es el Teatro Mira y ante todos ustedes. De modo que yo ya me callo. Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien?
¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Pozuelo, a la alcaldesa, a todas las autoridades aquí presentes, a Isabel y a Chani por promover estas jornadas y a todos ustedes por decidir pasar esta tarde hablando un poquito de literatura, hablando un poco de historia. Y yo lo que voy a hacer es hablar de esos personajes que ciertamente cambió la historia, ¿no? Yo a veces en las estaciones de tren siempre estoy mirando las revistas estas de divulgación histórica y una de ellas ponía los 50 personajes históricos más importantes de la historia. No nos vamos a sorprender porque ahí esté Julio César. Pero tenían que poner a uno en portada. ¿Y a cuál ponen en portada? A Julio César. La cuestión es, ¿tiene sentido escribir sobre un personaje tan conocido como Julio César y de quien parece que se ha contado todo? Yo voy a explicarles si tiene sentido o no hacer eso, les voy a explicar cómo lo estoy intentando hacer, les voy a explicar qué cuento, por ejemplo, en Maldita Roma, les voy a decir por qué el título de Maldita Roma, porque tiene narices que yo diga Maldita Roma cuando debería de estar diciendo Bendita Roma y agradecer a los romanos todo lo que hicieron, que también me viene. Y finalmente acabaré contándoles un cuento de Monterroso, uno de los genios del relato corto, autor mexicano. Eso es lo que quiero hacer. Tiene sentido hablar de Julio César, pero si de Julio César nos lo han contado todo y si de Julio César ha escrito gente como Shakespeare. Santiago, ¿qué vas a hacer? Si lo ha contado Shakespeare. Miren, un día estaba en una terraza de verano e íbamos a ver una película Titanic, de Cameron. Y ya saben que las terrazas de verano se prestan un poquito, ¿no?, a relajación, estábamos ahí con el bocadillo, tal. Se levanta uno antes de que empiece la película y grita para todo el mundo: al final el barco se hunde. Y evidentemente nos reímos como han hecho ustedes, porque ya lo sabemos que el barco se hunde. Pero ¿por qué estamos todos ahí viendo esa película? ¿Y por qué la película de Cameron tuvo tanto éxito? Porque lo que nos interesaba es cómo nos lo iba a contar. Porque nos interesaba la historia de amor que insertó en una historia que ya conocemos su final. Si conocemos su final, que nos dan ganas de decirle a Leonardo DiCaprio: no subas, hombre de Dios. Sí, Shakespeare ha contado a Julio César, una parte de Julio César, el final. Pero ¿cómo lo ha contado? Jope, pues lo ha contado muy bien. Para empezar, lo ha contado en verso, en pentámetros yámbicos. Eso quiere decir, es como escribía Shakespeare. Shakespeare escribía siempre con un ritmo de sílaba, no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada. Eso es muy complicado. To be or not to be, that is the question, whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of an outrageous fortune, to take arms against a sea of troubles, and by opposing them to die, to sleep no more. Ese ritmo es muy complicado de conseguir, has de ser un genio de la palabra. Y lo era Shakespeare. Ahora bien, el mismo Shakespeare te sitúa a los asesinos en la madrugada. Los asesinos de César están reunidos, preparando la conjura, y uno le dice a otro: ¿qué hora es? Y entonces se oye una campanada en la distancia, 2, y entonces dice un tercero: las 2 de la madrugada, hora de retirarnos, y se van. Y yo pregunto: ¿desde qué campanario? En el 44 a.C. Es un anacronismo brutal, pero a Shakespeare le da igual. Porque él no está en eso. Él está en contar el dilema de Bruto, que no sabe qué hacer. Si asesinar a quien se ha portado como su padre adoptivo. Cuidado, que César se acostaba con Servilia. ¿Y Servilia quién era? La madre de Bruto. Cuidado, que cuando Bruto está asesinando a César, está además asesinando al amante de su madre. Cuidado. Dilema moral. De muchos niveles. Shakespeare está contándonos eso, y además en un verso. Pero el rigor histórico le da igual. Él recurre a la metáfora de las campanadas, que sabe que su público renacentista va a entender rápidamente. Y ya está. Y en eso están su público y él.
Pero ¿qué pasa? Que mi público, nuestros lectores, son ustedes. Y como yo ponga un campanario cristiano en el 44 a.C., ustedes me fusilan en las redes sociales y con razón. Y con razón. Ahora bien, igual que me demandan en el siglo XXI rigor histórico, tienen la bondad de no pedirme que lo escriba en pentámetros yámbicos. Así que sí que tiene sentido volver a contar historias que se han contado, porque las audiencias son diferentes y las sensibilidades distintas. No se trata de cambiar la historia, se trata de contar esa misma historia atendiendo a las sensibilidades de quienes la van a leer en esa época. Así que por eso creo que sí que tiene sentido volver a contar esa historia. Ahora, ¿cómo la cuento? Y esto es complicado, porque te hace falta técnica literaria. ¿Cuánta técnica te hace falta? ¿Cuánto de estructura, de organización literaria, de recursos literarios necesito para contar esta historia? Miren, necesito crear un lenguaje que conecte con el público del siglo XXI. Pero ahora bien, tiene que ser un lenguaje que a la gente le quede muy claro que estamos en el siglo I a.C., o que estamos en la antigua Roma. Todas mis novelas, con esto tuve algunos problemas con mis editores al principio, ahora ya me dejan más o menos hacer lo que me dé la gana, pero al principio cuesta. Entonces, yo salpicaba mis textos de palabras en latín, a veces alguna en griego, y me venían, ¿pero esto? Digo, bueno, pues para que se vea la época en la que estamos. Ya, pero queda raro si lo hacía Hemingway. ¿Hemingway? Sí. Hemingway, cuando escribía, por ejemplo, novelas que tenían lugar en países de habla hispana, por ejemplo, en Cuba, cuando escribe To Have and Have Not, tener y no tener, la película de Howard Hawks, no sé por qué la movió a Martinica, pero la novela de Hemingway tiene lugar en la Cuba previa a la Revolución de Castro. Y los que hablan con la policía son los lenguas largas. Y lo utiliza en español, lengua larga. Cuando escribe For Whom the Bell Tolls, por quién doblan las campanas, y sitúa la novela en la Guerra Civil Española, introduce palabras en español para que cuando lo lea un lector norteamericano se dé cuenta que no está en un estado de Estados Unidos. E incluso utiliza otra estrategia. Igual que yo puedo poner por Hércules, por Júpiter, y enseguida ustedes entienden que eso, ustedes no van al McDonald's hoy día en el siglo XXI y dicen un Big Mac por Júpiter, ¿verdad? No. Si alguien dice por Júpiter, está en la civilización romana. Pues lo mismo hacía Hemingway. Traducía expresiones españolas literalmente al inglés. Pero lo solía hacer con expresiones malsonantes. Discúlpenme. Por ejemplo, ponía un personaje español diciendo, en inglés, una traducción literal de una expresión española malsonante. I shit on the milk that you have sucked. Que quiere decir, me cago en la leche que has mamado, que es una expresión muy nuestra, pero que obviamente cuando un americano la lee, sabe que eso no lo dice uno de Ohio. Los de Ohio dicen otra cosa, no dicen eso. La utilización de palabras, de expresiones, de la civilización que queremos recrear, salpicando el texto en la lengua vehicular que estamos utilizando, se ha hecho muchísimas veces. Después de Hemingway lo ha hecho Wole Soyinka, premio Nobel de Nigeria, que escribía en inglés, pero salpicaba de palabras africanas para que se viera que él estaba escribiendo sobre cultura africana, sobre la cultura Igbo en Nigeria. Lo mismo ha hecho Nadine Gordimer, otro premio Nobel de Sudáfrica. Cuando escribía de Sudáfrica, también palabras africanas dentro de su texto en inglés. Así que esto no es una invención mía, es utilizar técnicas que ya se han utilizado. Tenemos eso, pero ¿cuánto de técnica y de estructura he de cambiar yo? ¿Cuánto de técnica literaria en cada novela? Miren, en Roma soy yo, la primera novela de la saga, que iba sobre un juicio. Busqué algo original, algo que no se hubiera contado mucho de César cuando él era abogado. Va de un juicio, claro, tengo 500 páginas de un juicio. Yo sabía que ahí iba a tener un problema, porque mantener la tensión narrativa 500 páginas en una sala de un juicio en la Basílica Sempronia, en el centro del foro, es complicado. Entonces tengo que partir la novela
el juicio con varios saltos atrás en el tiempo, para explicar quién está en el juicio. Y esos saltos atrás en el tiempo me permiten navegar a cualquier lugar, a cualquier momento. A ver, esto es la estructura del Padrino segunda parte. Con Corleone, la familia Corleone en Nueva York, pero nos vamos a Sicilia para ver cómo llegan los Corleone a Nueva York. De hecho, cuando no me entendían en Estados Unidos la novela Roma soy yo, es muy complicado vender una novela a los norteamericanos, entre otras cosas porque los anglosajones creen que un no anglosajón no tiene nada que contarles a ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que como estuve, ahí en Nueva York, en el edificio Penguin Random House, ahí está el rascacielos de Apple, está el rascacielos de Trump y está el rascacielos de Penguin Random House Bertelsmann, al lado de Central Park. Y yo ahí intentando convencerles, no, que esto sí, que esto funcionará, que tal. Hasta que al final les dije, miren, esto es una novela de un juicio como los de John Grisham, pero con saltos atrás en el tiempo para hablar de la lucha por el poder como en George Martin. Entonces dijeron, vale, bien. Entonces ahí he tenido que utilizar mucha técnica, pero ¿cuántas veces tienes que utilizar mucha técnica y cuántas veces menos? Miren, una de las grandes novelas románticas del XIX, para mí la más bonita, Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Aquí voy a hacer algún spoiler, o sea que el que no se la haya leído, por favor, que no me escuche en los próximos 3 minutos. Ella hace una cuestión que yo también hago a veces, con la que también tuve debate con mis editores, ¿no? Que también la hace Hemingway, que es la utilización a veces del presente histórico. Estás en pasado, pero a veces saltas al presente porque quieres subrayar una escena en particular. Y Charlotte Bronte lo hace en Jane Eyre. Jane Eyre es una historia de un amor imposible. Jane, una institutriz de 18 años, se enamora nada más y nada menos que del lord de la casa. Eso no puede ser porque la frontera entre los que sirven y los servidos, la aristocracia, es infranqueable. Es un amor imposible. Pero el momento en el que ella se enamora, el momento en el que ella pasea por primera vez a solas con Mr. Rochester, el momento en el que Mr. Rochester, que cae enamorado, se declara a Jane, ella, la escritora, cambia del pasado al presente. Muy bien. Pasan muchísimas cosas. Jane se tiene que ir, por eso digo bien los spoilers, ¿no? Y pasan muchas cosas y Mr. Rochester está solo, abandonado y ciego. Pero Jane vuelve. Es el momento final de la novela. Entra en la sala donde él está solo. Solo no. Está con su perro, con su fiel perro, Pilot. Y cuando ella entra, claro, el perro no ladra porque la conoce de antes. Y Mr. Rochester siente algo, la percibe y pregunta, ¿quién está ahí? Ella, en lugar de decir, soy Jane, dice, Pilot me conoce. Es el momento más importante de la novela, el reencuentro. ¿Y qué hace Charlotte Bronte? ¿Lo pasa al presente? No, lo deja en pasado. Pero si es el momento más importante, es el momento que más hay que subrayar. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe escribir Charlotte Bronte? No, sabe tanto, que sabe que hay momentos que son tan intensos que solo hay que contarlos, solo contarlos, no hay que tocarlos. Esto es como cuando me fui con esto del programa del MasterChef, ¿no? Que tienen un super restaurante. Lo estaba viendo el programa con mi hija un día y mi hija dice, papá, yo quiero comer en ese restaurante. Y dijo, pues como yo es hija única, pues digo, pues ya está. Antes de que acabara el programa yo había reservado y ahí que nos fuimos, ¿no? El primer plato era melón con jamón. Al melón lo habían derretido, lo habían congelado y lo habían hecho en un huevo de avestruz. Tal cual. Y había que romperlo con las manos y comérselo. A mi hija se lo pasó de miedo. ¿Y al jamón qué le hicieron? Nada. Lo cortaron en trocitos y lo dejaron allí al lado. ¿Por qué? Porque es un buen chef. Y sabe que al jamón ibérico no se le hace nada. Al melón lo que quieras, pero al jamón no se le toca. Es gente inteligente. Bien. En Roma soy yo, sabía que tenía que utilizar mucha técnica. ¿Y en Maldita Roma? Pues en Maldita Roma pasamos de ese César más desconocido, abogado,
una sala de un juicio, al César que está con Catón, con Cicerón, al César político, senador de Roma, al César que empieza la guerra de las Galias, al César más conocido. Aparece Cleopatra. Cleopatra, Catón, Cicerón, Pompeyo, Craso, Espartaco y César. Miren, perdónenme, pero en maldita Roma, con esa pléyade de personajes, solo hay que contarlo. Así que la novela es una sucesión de acontecimientos en los que simplemente voy cruzando escenas de unos personajes y de otros. Son todos tan brillantes en su bondad, en su maldad, pero todos brillantes. Así está contada Maldita Roma, un torrente de acontecimientos cruzados. Pero sí que hay una cuestión que no puedo eludir. No puedo eludir porque está ahí, quiera yo o no quiera, que es la ironía dramática. ¿Qué es la ironía dramática? La ironía dramática no es ironía. Ironía es esto de decir una cosa pensando la contraria y ustedes saben que quiero decir lo contrario. No. Ironía dramática quiere decir cuando ustedes tienen más información sobre la trama y sobre lo que va a ocurrir a los personajes que los propios personajes. El ejemplo de Titanic es un ejemplo claro de ironía dramática. Pero la ironía dramática está con nosotros desde el principio de la literatura. Cuando los griegos escriben Edipo Rey, los griegos que asisten a la representación de Edipo Rey ya saben que a Edipo las cosas bien no le van a ir. Porque era una historia conocida para ellos, pero querían ver cómo se la contaban. Vuelta a Shakespeare, Shakespeare es un maestro de la ironía dramática. Nuevamente otro spoiler. Si no han leído Hamlet, 2 minutos de taparse los oídos. Hamlet al final, en el duelo que tiene contra Laertes, frente al malvado tío de Hamlet que se ha hecho con el trono, el rey, este malvado tío de Hamlet, quiere asegurarse de que Hamlet muera en el duelo. Para lo cual, aunque es un duelo entre caballeros y no se van a matar, ha envenenado la punta de la espada de Laertes para que solo un roce signifique la muerte de Hamlet. Pero además, como no tiene claro que Laertes vaya a conseguir acabar con Hamlet, va a brindar en honor a Hamlet con una copa también envenenada de la que quiere que beba Hamlet. ¿Y quién no sabe del veneno de la espada de Laertes o del veneno de la copa? Hamlet. Y la esposa del rey, que es la madre de Hamlet. Pero ¿quién sabe todo esto? Shakespeare ya se ha preocupado de que todo el público lo sepa. Ironía dramática. Toda la saga de Julio César que estoy haciendo es una gran ironía dramática, porque todos ustedes, o la gran mayoría, saben que a César, el 15 de marzo del 44 a.C., no fue su día. Saben que vamos a llegar ahí. Yo tengo que conseguir, como Cameron con Titanic, que les interese acompañarme hasta ese 15 de marzo del 44. Hemos empezado en el año 100, acabamos en el año 77, 76, en Roma soy yo, en Maldita Roma lo retomamos en el 76 a.C. y llegamos al 58. Y aún tengo que seguir atrapándoles hasta llegar al 44. Pero tengo que, en lugar de que la ironía dramática suponga un problema para mí, he de transformarla en mi aliada. Voy a hacerles cómplices del relato. Les he hablado antes del problema moral de Bruto. Hay un momento en Maldita Roma donde César conoce en un banquete a una mujer inteligente, atractiva, madura, que tiene un hijo ya de 18 años, y César va a saco, porque César iba a saco en estos temas. Y está hablando con ella, interesadísimo en ella, ella interesada en él, porque a lo que se ve César tenía una personalidad arrolladora, pero hay un momento donde el hijo de ella viene, madre, nos tenemos que ir, es tarde, y entonces ella se lo presenta, mi hijo, Bruto. Y César le da la mano.
pero está pensando en Servilia. Pero ustedes están pensando en otra cosa. Ironía dramática. Igual que va a haber un momento donde aparecen personajes que el propio César no sabe que van a ser importantes en su vida, pero ustedes sí. Ahora llegaremos a eso. Así que ahí tenemos el cómo lo vamos a contar. Pero ¿qué es lo que voy a contar en Maldita Roma? Y me voy acercando a eso de un político que cumple su palabra. Vamos a contar varias cosas de César, y todo desde un enfoque muy concreto. He estado diciendo que con César es contar la vida de un personaje que ya conocemos. No. Se trata de contar la vida de un personaje que creemos conocer. Se trata de contar lo desconocido de lo conocido de César. Lo desconocido de lo conocido de Roma. La novela Maldita Roma abre con la expansión de Roma, pero cuando hemos hablado o hemos pensado en la expansión de Roma por el mundo, siempre pensamos en la tierra, pensamos en sus legiones, porque esencialmente eran un ejército terrestre, y en cómo va ampliando territorio terrestre y añadiendo provincias romanas al Imperio Romano, a la antigua República y luego al Imperio Romano. Y yo digo, ¿y el mar? El mar era muy importante. Todo el mar Mediterráneo, que pasa de ser el mare internum al mare nostrum. ¿Qué pasó para que los romanos dijeran mare nostrum? Entonces, en Maldita Roma se cuenta la expansión de Roma, pero por el mar. Y en el mar había un pequeño, gran problema que sale reflejado en esos maravillosos cómics de Asterix y Obelix. En Asterix y Obelix hay unos personajes, ustedes los que lo hayan leído, que son los piratas, lo recordarán, que son un desastre auténtico. Si no recuerdo mal, en Asterix y la cizaña hasta hunden su propio barco. Bueno, pues son una parodia de algo que existía en el Mediterráneo, que era la piratería. Y atacaban mercantes romanos, y luego empezaban a saquear puertos, secuestraban personas, pedían rescates, hasta que los piratas cometerán dos pequeños grandes fallos. Un fallo, secuestrar a un tal Julio César. Eso fue un fallo. Y el segundo fallo, aún más grande, es que, venidos arriba porque dominaban el mar, atacando puertos de diferentes costas, pues un día reúnen una gran flota pirata y no se les ocurre otra genialidad que atacar el puerto de Ostia, el puerto de Roma, en el año 68 a.C. y saquearlo e incendiarlo. A ver, los japoneses también atacaron Pearl Harbor. A los piratas no les salió mucho mejor que a los japoneses. Todo eso está contado en Maldita Roma. Lo desconocido de lo conocido. Lo desconocido de la expansión de Roma, en este caso, por mar. Pero hay más cuestiones. Hay veces en la historia donde coinciden grandes personajes históricos y muchas veces no sabemos o no los pensamos como coetáneos. Este es el caso de César y Espartaco. Además, aquí tengo otro problema adicional. Y es que si quiero hablar de la relación César-Espartaco, si quiero hablar de la rebelión de Espartaco, voy a chocar con que todos ustedes van a tener en la memoria, o la mayor parte de ustedes, la gran película de Kubrick con Kirk Douglas, de actor principal, haciendo de Espartaco. Y si no la han visto, por alguna generación más joven, pues ya saben que en Pascua, que es el único momento que todavía hacen cine bueno en abierto, en televisión, pueden tener la oportunidad. Y yo creo que Espartaco de Kubrick hay que verla al menos una vez en la vida. Pero claro, está muy bien la película. Para contarles Espartaco como está contada por el guionista Dalton Trumbo, pues ya está la película de Kubrick. Tendré que hacerlo de otra forma. ¿Y saben lo que pasa? Que el gran guionista Dalton Trumbo se separa de la realidad de cómo fue la rebelión de Espartaco en dos aspectos. Uno, cómo empezó la rebelión. Dos, cómo termina la rebelión.
En la película se lo inventan. Pero si quieren saber realmente cómo empezó la rebelión de Espartaco y dónde, y cómo terminó y dónde, eso está contado en Maldita Roma. Sí que sabía Dalton Trumbo muy bien, y Kubrick, que era coetáneo Espartaco y César sale en la película, en 2 o 3 escenas. Lo que pasa es que, claro, en 2 horas y media, 3 horas de metraje, no tienes tiempo para contar a Espartaco y a César. Es lo malo del cine, que siempre vas limitado de tiempo, pero si tienes 900 páginas, pues puedes hacerlo, no hay tanto problema. Entonces, yo no hago que César sean 2 o 3 escenas, sino que les cuento cómo la vida de Espartaco afectó a César, mucho políticamente y militarmente, porque César participó en la guerra contra Espartaco. Y todo eso está en Maldita Roma. Lo desconocido de lo conocido. Suena Espartaco, pero no es tan conocido la intervención militar y la participación militar de César luchando contra Espartaco bajo el mando de Craso. Y de pronto la novela tiene como un capítulo que rasga la novela por la mitad. Nace un personaje. Cuando tengo a César iniciando su carrera política, con 30 años, presentándose a las primeras elecciones, que va a ganar para cuestor, lo cual le permite el acceso al Senado. Había que tener la edad mínima, no sé, en Roma partían de la base de que para ser senador había que tener la edad mínima de 30 años, porque consideraban que una persona tenía que tener un mínimo de experiencia vital para ser algo tan importante como senador de Roma. Esto es algo que prevalece en algunas democracias modernas, en algunos aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos no se puede ser juez con menos de 30 años también por la misma idea, por la idea de que se considera que se tiene que tener un mínimo de experiencia vital. Yo les cuento lo que hacen en Estados Unidos y lo que hacían en la antigua Roma. Y lo tenemos con 30 años presentándose a cuestor para ingresar en el Senado. Y corto la narración y nace una niña, una princesa, en el Nilo. Cleopatra VII. Ironía dramática, ustedes lo saben. ¿Esta es Cleopatra? Pero si Cleopatra y César, sí. Pero claro, dicen, pero si tiene 30 años y están haciendo. Sí, lo desconocido de lo conocido. Casi todo el mundo sabe que César y Cleopatra tienen, bueno, una relación impresionante. Pero no es tan conocido habitualmente que tenían una diferencia de edad de 30 años. Cleopatra tendrá que crecer. Claro, tendrá que crecer. Así que la vamos... ¿Y si contamos en paralelo a la vida de César la infancia, la adolescencia y la juventud de Cleopatra? Lo desconocido de lo conocido. Eso empieza a aparecer en Maldita Roma, la infancia de Cleopatra. Aparte, Cleopatra es un personaje de estos que son incontrolables. Desde que nace me va pidiendo páginas. O sea, es un personaje rebelde, no lo puedes controlar, es brutal. Y es apasionante, es apasionante. Y llegamos al César ingresa en el Senado. El César político. Todos imaginamos, nuevamente, aunque solo sea por Asterix y Obelix, a César senador. Pero no nace un romano, incluso siendo patricio, como era el caso de César, no nace senador. Hay que ganar esas elecciones a cuestor. Y no solo luego ganar esas elecciones. Si quieres llegar a la máxima magistratura, que es cónsul, hay que ganar muchas más elecciones. César llegará a ganar, en un ascenso fulgurante de 11 años, 5 elecciones políticas. 5. Y empleaba esa sorprendente técnica que consistía en lo siguiente. Se presentaba con un programa electoral. Ganaba las elecciones, cumplía el programa electoral y después volvía a presentarse con otro programa electoral. Como lo había cumplido, lo elegían, volvía a cumplirlo y sucesivamente. Era una técnica sorprendente que desbarató a los senadores opositores. Los senadores opositores no sabían qué hacer con este hombre.
Fíjense que ya lo último que se les ocurrió es, claro, con esa técnica no hay manera de ganarle, pues se empeña en cumplir. Entonces dicen, claro, para cumplir ha tenido que endeudarse privadamente para cumplir sus promesas. Pues se presentaba y decía, ¿cuál es la mayor vía de acceso comercial a Roma? La vía Apia. Pero ¿qué pasa? Que estaba muy deteriorada por el inmenso número de carros que entraban por ahí. Nadie la quería reparar, porque las arcas del Estado no tenían un duro. Pues César prometía, yo la repararé. ¿Cómo? Con mi dinero, endeudándome yo. O sea, no cogía dinero de obra pública y desviaba una parte. No, él cogía, se endeudaba privadamente y hacía obra pública. Es raro, es raro. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que tiene un pequeño problema. Va acumulando una enorme deuda económica. Y entonces, desesperados los otros senadores, dicen, pues lo compramos. Le pagamos dinero para que no se presente más. O sea, no piensan en ganarle en el Senado en un debate. No. Bueno, Cicerón lo intentaba. Pero hay un enfrentamiento en el Senado. En las sesiones del Senado del 8 de noviembre del año 63 y la sesión del 8 de noviembre del año 63 en el Senado romano es donde el senador Cicerón contra el senador Catilina, que estaba dando un golpe de Estado y tenía un ejército a las afueras de Roma para hacerse con el poder, hace ese famoso discurso de las Catilinarias, de la primera Catilinaria, donde dice «Quosque tandem Catilina patientia nostra abutere», ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Y con la palabra provoca una reacción, que es que salga de Roma y entonces se le identifica como culpable. Bueno, pero luego Cicerón quiere pedir la pena de muerte para Catilina, porque considera que la merece, y probablemente la merecía. Pero en la respuesta del 5 de diciembre del año 63, César da un discurso genérico en contra de la pena de muerte. Puedes estar de acuerdo con él o no. Pero es un discurso tremendamente moderno, sobre la posibilidad del error, de equivocarte, de sentenciar a muerte a alguien que no lo mereciera y que eso no tiene solución. Pues es un discurso tremendamente moderno. No les digo quién gana la votación. Pero discursos modernos, sobre debates que todavía tenemos hoy día. Pero estaba en que le van a pagar dinero a César para que no se presente. Claro, si yo les digo las cantidades en millones de dracmas o de sestercios, ustedes se pierden. Entonces, hay un estudio de un tal Engen, del 2004, que hace una transferencia a dólares o euros de las equivalencias de las cantidades de dinero que se manejaban en esa época. Porque no basta con trasladar el peso de la plata, por ejemplo, o el peso del oro, porque la plata valía mucho más antes que ahora. Porque ahora tenemos muchos más valores refugio para nuestro dinero. Tenemos bonos del Estado, acciones de bancos, tenemos acciones de empresas, el oro, la plata, el dinero, las divisas, etcétera, etcétera. Las criptomonedas, en fin, cada uno lo que quiera. Pero en aquella época era el oro y la plata. Entonces, con la misma cantidad de plata, tú antiguamente comprabas muchas más cosas que con la misma cantidad de plata hoy día. Y con esos estudios, Engen se puede llegar a la conclusión de que la cantidad de dinero que los senadores opositores a César le ofrecieron a César para que no se presentara más a las elecciones fue de 600 millones de euros. Que no está mal. Que no está mal. Pues va César y les dice que no. Y se vuelve a presentar. Y vuelve a ganar. No me digan que no es un tipo grande. Le hicieron luego todo tipo de cortapisas políticas, todo tipo de trampas, Cicerón y Catón. Siempre, hay que reconocerlo, de Cicerón y Catón siempre rozando la legalidad. Siempre rozando la legalidad, llevándola al límite. Pero las contramaniobras, también rozando la legalidad de César, son apasionantes. Y las intersecciones entre justicia y política. Un juicio para cambiar una ley electoral. Interconexiones constantes. Pero yo estoy hablando de la antigua Roma. A mí a veces hay periodistas que me preguntan que cuándo voy a escribir una novela sobre la actualidad. Digo, bueno, ya, algún día.
Toda esta parte es lo desconocido de lo conocido. César es conocido como senador, pero cómo llega a cónsul de Roma no es tan conocido. Y eso es lo que está contado en Maldita Roma. Luego esta parte conocida también, aunque solo sea nuevamente por Asterix y Obelix, de la conquista de las Galias. Pero César nunca planificó la conquista de las Galias. César no se levantó un día y dijo, voy a conquistar las Galias. No. César sí que tenía un proyecto militar de expansión de Roma, pero era hacia el norte del Danubio. ¿Qué ocurrió para que César tuviera que cambiar todo su plan de expansión militar y llevarse las legiones del Danubio a la Galia? Está contado en Maldita Roma. ¿Y por qué Maldita Roma? Pues porque en todo ese ascenso político, si bien César nunca pierde sus ideales, ni su objetivo principal, que es favorecer a la mayoría de los ciudadanos de Roma, favorecer al pueblo frente a una oligarquía senatorial que tiene casi todos los derechos y casi toda la riqueza. De hecho, la gran promesa electoral en su campaña máxima para ser cónsul de Roma es la reforma agraria, el reparto de tierras. Es lo que promete César. Todos los que intentaron hacer la reforma agraria habían sido asesinados. Todos. Bueno, cuando César gana las elecciones del 59 a.C., tiene un año para presentar esa ley. ¿Cuándo la presenta? En todo ese año que empieza del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pues el 1 de enero lleva su principal promesa electoral al Senado, reforma agraria. Ese era César. Luego, ya digo que se puede estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero coherente era muy coherente. Pero incluso, aunque no pierda sus ideales, sus objetivos finales, es muy difícil ascender en política sin que te salpique tener que pactar con gente muy complicada. Y en ese ascenso político hay un momento donde se le exige que haga una cesión, una concesión. Y César no quiere hacerla. Eso no. Pero está ahí su madre, y su madre le dice, su madre a la que tanto respeta, su madre le dice, hijo mío, con Roma no se negocia. Roma lo exige todo. Y es en ese momento cuando César dirá, maldita Roma. ¿Qué es lo que le exige Roma? Está en la novela. Qué bueno. Y les he dicho cómo está escrita Maldita Roma, les he explicado qué cuento, lo desconocido de lo conocido, he intentado explicar por qué César era ese político tan especial, que cumplía, un político de palabra. Les he dicho de dónde viene el título y les prometí que yo iba a acabar con un cuento. Así que les voy a contar, si me lo permiten, un cuento del escritor mexicano Monterroso, un artista del relato corto. Es un cuento que dicen que escribió, os voy a dar un poco de contexto, sobre otro gran escritor mexicano, a saber, Juan Rulfo. Rulfo es un escritor de lengua española que ha pasado a la historia de la literatura habiendo escrito solo 2 libros. Un libro de relatos, El llano en llamas, muy bueno, y una novela corta llamada Pedro Páramo, muy buena. Si no las han leído, son libros breves que se los recomiendo. Para que se hagan una idea, Gabriel García Márquez, cuando quería escribir 100 años de soledad, iba el pobre por ahí diciendo, él vivía entonces en México, no encuentro la voz, no encuentro el tono para escribir esta novela. Entonces leyó Pedro Páramo de Rulfo y dijo, ahora sí, ya sé cómo escribirlo. Ese era Rulfo. Y dicen que sobre Rulfo, Monterroso escribió este cuento. Se titula El zorro. Hubo una vez que un zorro decidió aplicar toda su inteligencia a escribir novela.
y pensó en escribir un libro. Escribió con tanto ahínco y aplicando su inteligencia que el libro fue un gran éxito, de tal forma que sus editores le pidieron otro libro. Y el zorro decidió volver a utilizar su inteligencia y escribir un segundo libro que fue aún más aclamado por público, lectores y la crítica. Y hasta los académicos de universidades norteamericanas escribieron libros sobre los libros del zorro. El zorro acudía a cócteles y allí puntualmente la gente le decía, ¿por qué no escribe otro libro? Porque el zorro ya no escribía más libros. Y el zorro siempre respondía, ya he escrito 2. Y le respondían, claro, y están muy bien, tiene que escribir otro más. Pero el zorro callaba y pensaba, no, lo que quieren es que escriba un libro malo. Y no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Fin del cuento. Pero miren, como yo ni soy un zorro, ni soy Rulfo, ni soy Monterroso, aunque he escrito Roma soy yo y Maldita Roma, amenazo con escribir 4 libros más para acabar de contarles la vida de Julio César. Muchísimas gracias. Bueno, estarán ustedes conmigo que no se puede empezar mejor, ¿eh? No se puede, imposible. Tenemos tiempo a lo mejor para 3 o 4 preguntas, si son breves. Si ustedes son breves en la pregunta... Sí, ahí levantan una mano. Ahora, no sé si le van a pasar un micrófono. Sí. Aquí. Les ruego eso. Preguntas breves, escuetas, para que tengamos tiempo de 3 o 4. Bueno, felicitaciones por descontado. Siguiente pregunta. ¿Qué opina don Santiago de un personaje? ¿Le cae bien Sertorio? Vale, sí. Se me oye, ¿no? Es que no sé cómo tengo el micro. Sí, vale. Sertorio, sí, no. Sertorio es un personaje muy interesante. Sertorio es el brazo derecho de Cayo Mario, el tío de Julio César. Cayo Mario lidera el partido popular en aquella época denominado, el partido que defendía más al pueblo frente a la oligarquía senatorial. Cayo Mario muere y entonces Sertorio, digamos, que dirige ese partido con una rebelión militar desde Hispania. Y hay toda una serie de batallas y una guerra, las guerras sertorianas, donde Sertorio es un personaje que me interesa mucho, porque no solo es que está en rebelión militar contra Roma, sino que empieza a crear un estado paralelo. Y crea un senado en Osca, en Huesca. Y eso es lo que empieza a asustar a Roma. Dicen, es que este hombre no solo está en rebelión militar, está creando un estado paralelo con las ideas que defendía Cayo Mario. Y es cuando entonces empiezan a enviarle un montón de legiones contra él, ¿no? Y en ese sentido, pues es un personaje que me parece muy interesante y está reflejado en Maldita Roma. En toda la parte del principio, en paralelo a contar la expansión de Roma por el mar, se cuentan las guerras sertorianas, porque eso también afecta a Julio César. Así que me parece un personaje muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí se levanta una, 2. Sí, ahora se lo dan a usted. A Ramón. Gracias. Enhorabuena por su novela. Considero que posiblemente sea la novela mejor y más importante que ha escrito. No sé si estará usted de acuerdo con mi afirmación. Mi pregunta es la siguiente. En una narrativa realizada a borbotones, como ha afirmado que ha realizado, considero que algo que no nos ha explicado algo como es el ritmo que ha marcado en la novela, que es trepidante y creo que es definitivo dentro de la novela. Sí, el tema del ritmo a mí siempre me ha preocupado muchísimo, ¿no?
Yo creo que esto es algo que me metieron a mí un poco en vena cuando estudiaba literatura creativa en Estados Unidos. Los norteamericanos el tema del ritmo es algo que les preocupa mucho y yo lo que suelo decir es que yo tengo una mezcla del interés europeo que tenemos por el rigor histórico, pero que intento, sí, inocular el ritmo narrativo norteamericano, que suele ser más dinámico, ¿no? Lo que procuro hacer es capítulos no muy extensos, que se vayan cruzando en espacios, en escenarios distintos. Y esto lo que suele es acelerar la lectura en la medida en que tú tienes interés, acabar un capítulo en un momento, lo que suelen llamar también los ingleses, ¿no? El cliffhanger, ¿no? El momento ahí colgado en el precipicio, un momento clave, te corto ahí para volver a otro capítulo que te cuento otra cosa que te fastidia al principio porque tú lo que quieres saber es lo que te estaba contando antes, y entonces lees rápido porque quieres saber lo que ha pasado. Pero claro, la gracia es que yo también te empieza a interesar por lo que te estoy contando ahora. Y esa es la dinámica. A ver, esto también lo hace Tolkien, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando estamos leyendo de Frodo y Sam, y estamos interesados en Frodo y Sam, pero también estamos leyendo rápido porque queremos saber qué pasa con los demás personajes, ¿no? Y eso suele funcionar. Y esta es una forma de técnica de aceleración, ¿no? De darle mucho ritmo a la narración, y yo procuro hacer eso para tener al lector ahí enganchado. Sí, buenas tardes. Querría saber si cuando usted escribe sobre Roma, ¿necesita para inspirarse en sus mejores páginas viajar a Roma, recorrer los foros, o puede escribir usted en el despacho de su casa esas páginas tan buenas? ¿O necesita de la presencia de la ciudad en algún momento? Es Noah Gordon el que hizo El médico, ¿verdad? No me voy a confundir ahora. Vale. Sí, Noah Gordon contaba una anécdota muy interesante, y es cuando él escribe El médico, un periodista le pregunta: oiga, ¿y usted habrá viajado a todos esos espacios, ¿no?, que cuenta, ¿no?, de la Europa medieval? Obviamente no ha podido dar al medioevo, pero de Europa y tal. Y claro, a Noah Gordon le daba un poco de vergüenza reconocer la verdad. Se encogía y decía, no. Y claro, entonces le preguntaron, ay, ¿por qué no? Dice, bueno, porque entre otras cosas, viajar es caro. Y en aquel momento Noah Gordon, pues dinero no tenía. Pero dijo que se documentó muy bien en su biblioteca, en la biblioteca de su población, porque encontró allí una maravillosa colección de mapas medievales. Y con eso dice que pudo hacer El médico, ¿no?, entre otras cosas. De hecho, por ejemplo, Bram Stoker, cuando escribe Drácula, nunca viaja a Rumanía. No era fácil viajar a Rumanía en el 19. Él se documenta muy bien en la biblioteca del Museo Británico y en la biblioteca de Whitby, de su población natal. De hecho, la novela de Drácula se titulaba El no muerto, y el conde se llamaba el conde vampir. Que, en fin, él era consciente, dice, esto flojea. Y es en un libro que encuentra sobre Valaquia, Moldavia y Rumanía en la biblioteca de Whitby, donde encuentra la referencia a Dracul, que en la lengua rumana significa o bien el diablo o alguien muy astuto, que suele coincidir también a veces, ¿no? Y entonces cuando se le ocurrió, dijo, no, tachó el no muerto, tachó conde vampir y puso conde Drácula. Y le quedó mucho mejor. Sin viajar a los sitios. Es decir, se puede hacer sin viajar a los sitios. Ahora, ¿qué decía Noah Gordon? Que con el dinero que había ganado del médico no se preocupe, que ahora viajaré a todos los sitios que tengo que documentar. Y yo sí que creo que viajar a los emplazamientos, los lugares donde ocurrió la acción, incluso aunque sea de hace 2000 años y queden pocos vestigios, a mí me carga emocionalmente. Y si en Maldita Roma yo le cuento la batalla de Bibracte en el centro de la Galia, yo me cojo y me voy a Lyon, luego me alquilo un coche y me voy hasta la zona de los prealpes a ver la batalla, a subir al Oppidum que hay allí, ver el museo y percibir. Luego me llevo a todos los periodistas al mismo sitio, que además me quedó muy bien, porque salí un día con niebla y comprendieron lo de las emboscadas, claro, entre los bosques aquellos con niebla, ¿no?
Entonces, sí que estaba el de Televisión Española, vamos a rodar, que queda muy bonito con la niebla, ahora. Entonces, sí que me carga emocionalmente y yo ahora, siempre que puedo, lo hago. He evitado algunos sitios, lo reconozco. Cuando escribía sobre Julia había nacido en Emesa, que se corresponde con la actual OMS, y en el 2017, cuando yo escribía sobre Emesa, actual OMS, era la capital del ISIS. Y miren, yo no tenía ganas de salir en un vídeo. Entonces, ahí no... Reconozco que tengo mis limitaciones, pero... Ahora, que si hay que hacer un crucero por el Nilo porque Cleopatra lo hizo, bueno, pues se hace. Bueno, pues como estoy absolutamente segura de que Santiago va a tener una cola interminable para firmar libros, que es una oportunidad única la que tenemos de irnos todos, yo la primera o la última, no lo sé, yo le tengo que llevar al hotel, o sea que yo seré la última a la que se lo firme, pero de tener Maldita Roma firmada, vamos a dar aquí por concluida la jornada. A mí me toca mañana y menos mal que está Augusto Ferrer Dalmau con su cuadro maravilloso de Covadonga para ilustrar la charla, porque claro, intervenir después de Posteguillo, pues hay que ser muy valiente. Pero bueno, aquí estamos. 1 millón de gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 7. Gracias, Santiago. Una foto. Una foto. Sí.